Bueno, entonces lo voy a explicar de nuevo. Yo estoy haciendo mi egreso, y que es la obra de nuestro proceso final de la escuela, y es en base a la prosa de Gabriela Mistral. Ya. ¿Ves? En base a sus pensamientos, a sus ideas de cómo debía ser la educación y todo eso. Entonces, como yo sé que usted era profesora, lo que a mí me gustaría conversar, quiero conversar básicamente, que me cuentes de cómo fue su proceso, cómo entró a la educación, por dónde anduvo, a quiénes les enseñaba. Que me cuente un poquito de usted, y ahí van apareciendo las preguntas. Ya, perfecto. Entonces cuénteme quién es usted. Yo soy Estela Ramírez González. A ver, ingresé al curso normal en la Universidad de Concepción en 1955. Salí en 1957 porque eran 2 años solamente. Y ahí en abril recién logré empezar a trabajar. Pedía todo el tiempo al señor Campana que me diera un lugar, aunque fuera un reemplazo. No me decía, no hay absolutamente nada de momento. Pero hay 2 lugares donde se podría ir, Curanilahue o Renaico. Curanilahue yo no tenía idea en cambio Renaico todos los años pasábamos por fuera, por mi viaje que hacía de mis papás. Y ya le acepté Renaico, pero había que ir a Angol, porque la escuela en que ella me iba a mandar a mí era de Angol, pero ubicada en Renaico. Allá había que hablar con el señor Mendiburu, un señor muy seriote. Había ido 2 compañeras mías a trabajar y con un viento horrible que hubo, harta arena, ellas tuvieron miedo y se fueron. Entonces él me dijo, mire, si usted quiere trabajar, tiene que ser firme. El señor le dijo, yo necesito trabajar, así es que nada me va a asustar. Ya me dijo, porque yo pienso que sus compañeras no van a encontrar trabajo en ningún lado, pero no fue así, porque ellas deben haber tenido contactos y lograron ubicar. El hecho es que yo me quedé en la escuela 10 de Renaico, escuela de niñas. Al lado había una escuela de varones. Y ahí estuve trabajando. ¿Fue en el pueblo mismo o más en el campo? No, en el pueblo mismo, porque mi título es de profesora primaria urbana. Y ahí estuve, a ver, el 57, el 58. El 58 me casé, después me quedé embarazada de mi primer hijo, nació él en noviembre, el 27 de noviembre, y ahí empecé de nuevo a trabajar el 25 de febrero del año 59. Me fui a trabajar con él. El niño se me enfermó con un romadizo tremendo porque el frío en Renaico es firme. Sí. Así es que Mario hizo todas las diligencias que pudo. El señor Campana lo veía, le decía, no, para usted no hay nada todavía. Hasta que conversó él con un señor Campana era el director provincial. Ah, perfecto. El director provincial, sí. Había sido ya en este periodo. Y hablamos con un señor que era de la... Bueno, el dicho que era radical, el señor Campana también radical, y por ese medio obtuve mi traslado. Y me mandaron a la escuela 11 de Concepción. Estaba feliz, pues yo vivía en Concepción, pero resulta que la escuela 11 estaba ubicada en Chihuayante. Y era una escuelita pobre más bien, porque se utilizó una casa, habitación para hacer la escuela. Salas chiquitas, no eran muchos los alumnos, por supuesto. Me tocó trabajar con un sexto año. Curso que su profesora los había dejado porque ella se había ido a trabajar a otra parte. Y los niños, mira, me tomaron un fastidio a mí porque pensaron que yo le había quitado el cargo a su profesora. Entonces les dije, no, su profesora se fue porque tenía motivos especiales para dejarlo. Fue una lástima que no les hubiera dicho a ustedes lo que iba a pasar. Así que ya empezó a enfriarse un poco el encono que tenían conmigo y ya fueron buenos niños.
¿Cuántos años tenían los niños? Los niños ya eran grandecitos, ya 12, 13 años, estaban de sexto. Sí. Y ahí estuve trabajando, bueno, de esa escuela chiquita que era la directora era dueña de eso. Y vino el terremoto del 60 y desapareció todo. Ahí quedamos vagando, unos días sin poder ir a trabajar, de repente nos llamaron a que estuviéramos en la escuela 30, en una sala, todas ahí, nadie hablaba con nosotros, esperando que nos dieran un reemplazo en cualquier lado. No salió eso. Entonces, entre los apoderados y la directora, hicieron una escuela en la población Las Américas. Una escuelita de madera, consiguieron cercha y ahí estábamos bien porque las salas eran amplias, menos el kinder que era angostísimo. Eran 2 filas para niñitos y el pasillo en medio. Y ahí, bueno, ahí estudió José Miguel, estudió Anita María y Rolando. Rolando aprovechaba para dormir, porque tenía 4 años, entonces le daba sueño y se acostaba en la pared. Pero cuando nos trasladamos aquí, ay, la sufrió mucho. Su profesora, la Mónica Campillo, yo dejo que mi osito duerma, me decía. No, si no me preocupo porque total él sabe. Ya, pero acá, como te digo, le cambió totalmente porque eran mesas individuales, 4 niñitos ahí sentados en una sola mesa. Y él sufría, pues él quería que fuera como allá para poder dormir. Así que, bueno, porque nos trasladamos aquí, de Chicoayante nos trasladamos a San Pedro. Y aquí me tocó trabajar en Boca Sur. Así que Rolando no quería ir a clase, no, si no quiero. Ya le decía, va, yo te voy a acompañar. Entonces, como los días lunes colocan la bandera, entonces nos íbamos recitando la bandera, al pie de la bandera de Víctor Domingo Silva. Y así lo entretenía, pues lo dejaba en clase. Hasta que logró acostumbrarse y iba ya de buena gana a hacer su curso. Sí. Y, a ver, eso fue el 67. Estuve yo trabajando en la escuela 11 de Chihuayante 18 años. Y ahí los viajes eran tremendos porque había movimiento de movilización. Tenía que ir yo allá donde vas a Bocatrava, a poder tomar el bus, porque si no acá en el centro no venía repleto. Entonces había una compañera que vivía en Chihuayante y trabajaba en Boca Sur. Y dijo, bueno, yo quiero hacer una permuta contigo. Ya, fuimos a hablar con el director departamental. Dijo, si esto está hecho. Usted en marzo viene a Boca Sur y usted se va a Chihuayante. Y ahí estuve en la escuela de Boca Sur. Me dieron un primer año. Mírame, yo trabajaba con 45 niños en Chihuayante. Y después acá me tocaron 22, a mí me dio susto. Dije, ¿cómo? ¿Tan poquitos niños? Bueno, decían, pero es que después ya se agregan otros. Y así fue efectivamente, fue aumentando el número de niños. ¿Cómo era el trato, la relación con tus alumnos? Cariñosísimos los niños, eran un amor los niños. Hasta que hubo este cambio de las poblaciones, ahí llegaron niños malitos, bien malitos. Pero bueno, yo le dije, aquí hay que estudiar, hay que portarse bien, no pueden ser malos. Pero había algunos que eran desordenados. ¿Sí? Y después me encontré años después con la mamá de uno de ellos, que era nada desordenado. Pero era inteligente el niño. Bueno para el teatro. ¿Sí? Sí, le enseñaba obra de teatro y él era estupendo. Pero era desordenado. Entonces me decía que la señora, me dice Víctor, que ¿por qué sería yo tan malo con la señorita Bristela si ella era tan buena? Esas eran sus reflexiones, ella siendo más grande. Claro. ¿Y cómo era
como las condiciones para enseñar, por ejemplo, en Renaico o en los otros lugares? Mira, en Renaico era una escuela estupenda porque eran escuelas recién fabricadas, de madera amplia. Tenía un buen patio, un buen lugar para cuando llovía, para que los niños estuvieran en las galerías. Al principio tenía como 36 niños, pero de repente me agregaron y ahí tuve 50, como 2 meses estuve trabajando. Imposible trabajar con tantos niños. Los míos eran chiquitos y los otros chicos eran de otro segundo, ya más grandes, incluso de 14 años. Pero por suerte llegó otra persona y se hizo cargo de esos niños ya. ¿Cuántos profesores eran por colegio? A ver, 6, 8. 8. Claro, porque había una colega que ella hacía las actividades especiales, enseñaba a tejer, a bordar, les enseñaba cantos, la señora Elena. Mira, ¿y cómo era la relación en ese entonces con la Gabriela Mistral en los colegios? Sí, muy buena. La divina Gabriela fue siempre muy bien recordada. Sí, incluso yo le enseñaba a mis chicos algunos poemas de ella, como Hallazgo, Piececitos de niño. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te acuerdas de alguno? De Hallazgo. Mira, no sé si me acuerdo bien, pero dice: me encontré este niño cuando al campo iba, solo lo he hallado en unas gavillas, y por eso temo que al quedar dormido se evapore como rocío en las viñas. Mira qué bonito. Sí, es Hallazgo, es cortito. Qué lindo. ¿Y tú conoces sus ideas, sus pensamientos, lo que ella pensaba en relación a la educación? Ella era una persona magnífica, una profesora como debieran ser todas, amante de los niños, buena con los apoderados, y siempre deseaba lo mejor incluso para sus compañeras, porque tenía una poesía que decía: todas íbamos a ser reinas. Sí, y muy inteligente, puesto que fue embajadora en varios países. La enviaban diferentes presidentes que había en ese periodo. Y hasta que vino acá a la universidad cuando yo estudiaba en Concepción, y ahí ella no recitaba, ella leía sus poemas. Así que era una voz así, no muy variada. Sí, monótona. Sí. Pero no, Tú estuviste ahí con ella, ¿no? Sí, pues, nos fue a hacer una charla en el curso. Mira. Sí. Y ahí les hablaba de educación. En general hablaba de su trabajo y de cómo ella quería que fueran los niños tratados. Que no hubiera diferencia entre niños pobres o de una condición mejor. Mira qué bien. ¿Y cuál es tu visión hoy día de la educación? O mejor, ¿qué es para usted la educación? Mira, la educación es para formar a las personas a ser buenas y tratar de que hagan lo que ellas más desean. Abrirle caminos para eso, para que puedan investigar por ellos mismos. Lógicamente hay que tener tiempo para revisar todo eso que ellos hacen. Claro. Y en relación a eso mismo, ¿qué piensas de la educación hoy día? Mira, encuentro que hay pocas opciones para que los niños, en los liceos sobre todo, puedan descubrir cosas. Hay algunas escuelas en que los niños descubren cosas, incluso han sido premiados, los han llevado a otros países con sus trabajos. Investigaciones sobre ciencias sobre todo. No, preciosura mía, que esté bien. Cuídate. Entonces la tela. Que esté muy bien, qué niñito.
Claro. Bien, pues, me ha ayudado muchísimo. Ay, ojalá, pues mi amor. Eres muy linda. Muchas gracias, mijito. Muchas gracias.